Hola, bienvenidos. El día de hoy te voy a mostrar 5 suculentas que puedes tener en espacios con mucha iluminación pero sin sol directo. Así que si te interesa, te invito a que sigas viendo este video. Bienvenidos de nuevo al canal y como les decía, hoy les voy a mostrar 5 suculentas que pueden tener perfectamente en interior con mucha iluminación o en semisombra o con sol filtrado. Quiero aclarar que todas las suculentas necesitan iluminación, solo que hay unas que necesitan mucha más cantidad de horas de sol directo y otras, como en el caso de esta, puedes tenerlas en espacios que tengas mucha iluminación o que llegue sol de la mañana un par de horas y van a crecer muy bien, no se te van a etiolar como debe ser otras suculentas que requieren mucha mayor iluminación. Así que comencemos. La primera en nuestra lista es la Haworthia retusa. Es esta suculenta. Esta suculenta la podemos tener perfectamente en lugares poco iluminados porque por su morfología no le va bien en lugares con mucho sol. De repente se empiezan a quemar o se deshidratan muy rápido. Entonces, iluminación sí, pero puede ser de manera indirecta. Como les decía, la pueden tener a media sombra o si la tienen en interior al lado de una ventana donde le llegue nada más la luz, pero no le llegue el sol directo, porque entonces se les va a quemar. Entonces la pueden tener perfectamente en interior. En cuanto a sus cuidados, esta suculenta es de bastante riego. Le gusta un poco más el riego que a otro tipo de suculentas. Si ven sus hojitas, son un poco transparentes. Entonces, esta suculenta, si de repente le falta mucho el agua, sus hojitas se empiezan a poner como arrugaditas y se sienten como aguadas. Tenemos que tener cuidado con el riego porque si bien esta es una suculenta que le gusta mucho más el riego que a otras, también es susceptible a que se pudran sus raíces, porque las raíces de las Haworthia son bastante gruesas. Entonces, si tiene un exceso de riego, las raíces se van a podrir y nuestra planta la podemos perder. Entonces, como regla, yo siempre lo que hago es esperar hasta que el sustrato seque por completo. De esa manera, me aseguro de no regar de más mis suculentas. En el caso especial también de estas que les gusta un poco más el riego, pero también el exceso les afecta, entonces esa es una manera más sencilla de saber cuándo la vamos a regar. Y también hay que recordar que cuando tenemos plantas o suculentas dentro de casa o en lugares que quizás no les da tanto sol, el sustrato tarda más en secarse. Entonces, si bien le gusta el agua, no tendremos que estarla regando tan seguido si la tenemos en interior, porque tardará más el sustrato en secarse. En cuanto al sustrato, siempre para las suculentas que sea un sustrato que tenga muy buen drenaje y que sea muy suelto. Ya tengo un videíto donde les muestro cómo preparo mi sustrato y ahí les doy algunos consejos de qué materiales pueden utilizar para elaborarlo ustedes mismos y adaptarlo a las condiciones y dónde van a colocar la planta. Otro de los cuidados en cuanto a la reproducción, como ven, esta roseta tiene muchos hijitos. Entonces podemos quitar uno de estos hijitos, cortarlo, esperar a que cicatrice y así tendremos una nueva planta. Que también ya tengo un video como les muestro cómo reproducir suculentas. Esta planta, esta Haworthia, me ha parecido que es fácil de cuidar, no es muy susceptible a las plagas y siempre y cuando tengamos un buen control con el riego y la iluminación, les va a crecer muy grande. Quizás tengan que trasplantarla no tan seguido porque las Haworthias crecen relativamente despacio y sus rosetas tampoco se hacen gigantes como por ejemplo la Echeveria pálida o la imbricata, pero sí forman estas colonias. Entonces, por ejemplo, aquí a esta ya le va a tocar trasplantarla. Pero de ahí en más es una suculenta perfecta para tenerla
a media sombra o con sol filtrado y que se les va a dar muy bien, no se les va a etiolar. La siguiente en nuestra lista sería la gasteria. Por aquí les voy a dejar específicamente qué tipo de gasteria es esta, porque hay varios tipos dentro de esta especie. Entonces, la gasteria es otra planta que se da muy bien a media sombra o con sol filtrado o con mucha iluminación, pero sin sol directo. ¿Qué pasa si le da el sol directo? Se le empiezan a quemar las puntitas de sus hojas, se empiezan a poner como cafés y eso no le da un buen aspecto a nuestra planta. En cuanto a los cuidados de esta planta, el sustrato, bueno, ya saben cuál. El riego, sí, a esta planta le gusta bastante el riego y podemos notar que le hace falta riego cuando sus hojas no están duritas. Las hojas de la gasteria son bastante duras y son muy gorditas. Entonces, si ustedes ven que de repente la hoja si ustedes notan que las hojas de su gasteria de repente ya no se están abriendo, sino que se están como encogiendo o se están poniendo como cóncavas, eso quiere decir que seguramente a su gasteria le está faltando agua, porque sí es de bastante riego. Y como les decía, como regla pueden utilizar el siempre esperar a que seque el sustrato por completo y así se aseguran de no pasarse con el riego. En cuanto a la reproducción, la manera más sencilla, como pueden ver, es separando sus hijuelos. Aquí esta tiene varios hijitos. Estaba bastante pequeña cuando la traje y pues ha crecido un montón. Esta y la que les mostré anteriormente las tengo en esta parte de acá atrás, pegada a la pared. Ahí no le llega el sol directo, solo le llega mucha luz. Entonces, como ven, ha crecido muy bien y no se ha etiolado. Si de repente ven que las hojitas de la base se le van achicando y se les van secando, eso es normal. Porque a medida que va sacando sus hojitas y va abriendo, las hojitas de la base se empiezan a achicar y se empiezan a secar. Pero eso es normal. Entonces, esta es otra planta que pueden tener perfectamente pues a media sombra o con poco sol directo, porque no le gusta el sol directo y se les va a dar muy bien, no se les va a etiolar. Así que esta sería otra. La siguiente planta de nuestra lista sería la Crassula muscosa. Esta es otra planta que se da muy bien con poca iluminación, con poco sol. Si la dejan al sol, con el sol directo, se van a empezar a poner sus hojas amarillas y ya no se va a ver tan bonita. Es bastante sencillo sus cuidados. El riego, lo normal que riegan sus suculentas, esta la riego una vez a la semana y le va muy bien. En cuanto a la reproducción de esta crassula, lo podemos hacer por esqueje. Aquí se le cayeron estas hojitas, pero por ejemplo estas yo las puedo sembrar y ellos van a dar raíces y voy a tener otra planta. Entonces su reproducción es bastante fácil, crece muy bonito y crece bastante. La podemos tener perfectamente en interior, siempre, como les repito, con mucha iluminación y se les va a dar muy bien. Esta planta no es complicada, no necesita muchos cuidados. Quizás sí puede ser susceptible al ataque de cochinilla. A esta no me le ha dado, pero podría atacarla, y como crece, si ven, bien juntita, se podría esconder las cochinillas, ¿verdad?, por la parte interior y no la podríamos ver. Así que siempre hay que darle su revisada. Si ven que de repente se le empiezan a secar un poquito los tallitos de abajo, no se preocupen, lo que pueden hacer es darle un poquito más de riego, pero si lo demás sigue creciendo bien, eso, ¿verdad?, hasta cierto punto es normal que se vayan secando las hojitas de la base, como pasa en muchos casos de las suculentas, que sus hojitas basales se van secando. Y esto, este es de un tipo como más, crece como un arbustito, entonces se le van secando sus hojitas de la base, pero también de ahí van retoñando y van creciendo hijitos. ¿Ven? Como pueden ver por aquí.
Entonces esta sería otra planta de nuestra lista para tener en la sombra. La siguiente planta de nuestra lista sería esta Haworthia, también se le llama planta cebra, como pueden ver por las rayitas que tienen en sus hojas. Esta es otra planta que crece muy bien en la sombra o con el sol filtrado. Si de repente le empieza a dar el sol muy fuerte, va a pasar esto, ven que aquí cuando la traje, esta le estaba dando mucho el sol y sus puntitas se empezaron a quemar y a poner café, se pusieron y eso pues no le da un bonito aspecto. Lo normal es que estén sus hojitas así, ven, verdecitas, como todas estas que están aquí. Entonces, en cuanto a los cuidados, sustrato, normal para suculentas, riego, sí, me gusta un poco más el riego, como en el mismo caso de la Haworthia retusa. Las Haworthias son plantas, son suculentas que por lo general requieren un poco más de riego, pero como les digo siempre esperen a que el sustrato se seque por completo antes de regar nuevamente. Si ustedes ven que la planta está creciendo muy bien y que sus hojitas están gorditas, están verdecitas, entonces no hay necesidad de estarle dando tanta agua. Esta la riego una vez a la semana y le ha ido muy bien, porque como les decía, las Haworthias tienen raíces que son bastante gruesas, entonces son susceptibles al exceso de riego. Sí les gusta el agua, pero si la regamos en exceso, sus raíces se empiezan a podrir y podemos perder la planta. Entonces, esta es otro cuidado que debemos darle. La manera de reproducir esta suculenta es por separación de hijuelos. En mi caso, esta no me ha dado hijitos. Solo tengo la plantita original que compré, pero sí ha crecido bastante. Tengo una persona que ella tiene esta planta también, pero la tiene mucho más grande y tiene varios hijitos, entonces de esa manera la pueden reproducir. Cuando ella les dé este más grande y dé hijitos, los pueden separar y de esa manera reproducirla y tener otra planta. Entonces esta sería otra planta perfecta para tener en la sombra. La última planta de nuestra lista sería esta Crassula ovata Gollum, también se le conoce comúnmente como orejitas de Shrek por la forma de sus hojas. Esta es otra planta que se da muy bien con poca iluminación, sin sol directo. También la pueden tener con más sol, pero el crecimiento será diferente. Si le da más sol, las puntitas de sus hojas se empiezan a poner más rojitas, que es normal. Y si la tenemos en sombra, o a media sombra, sus hojas van a crecer más verdecitas y de repente puede crecer un poco más alargada y no tan compacta, pero se les va a dar bien. La pueden tener perfectamente, crece como si fuera un arbolito. A medida que vaya creciendo, es importante irla trasplantando para que se siga desarrollando. Por ejemplo, aquí esta ya me toca trasplantarla porque está en esta macetita desde que la traje del vivero y eso ya fue hace ya varios meses, creo que casi un año. Entonces, como ven, ya le está quedando un poquito chiquita esta maceta, entonces deben trasplantarla. No tan seguido, la verdad, una vez al año podrá ser que necesite que la trasplantemos también para renovarle su sustrato, que es el mismo que utilizo para todas mis suculentas. En cuanto al riego, esta la riego una vez a la semana y le ha ido muy bien. Pueden observar que le falta agua si de repente sus hojitas se empiezan a ver como arrugaditas. Entonces, si ustedes ven que las hojitas de su Crassula ovata Gollum están arrugaditas, quizás necesite un poco más de riego. Aquí la riego una vez a la semana y le ha ido muy bien, pero el riego muchas veces depende de, como les decía, el microclima de su jardín. Si de repente es un clima más seco o hay mucha ventilación, entonces el sustrato seca más rápido y la planta necesita más hidratación. Si al contrario es un clima más frío, entonces o con mayor humedad, necesitará riegos mucho más espaciados. Entonces, como vengo repitiendo en este video, siempre esperen a que seque el sustrato por completo y así se van a asegurar de que no vayan a perder sus suculentas o sus cactus por exceso de riego.
Así que la forma de reproducir esta crásula es por esqueje. Aquí, bueno, están bien juntitos, pero por ejemplo, este es el tallo principal y aquí tiene este otro tallito. Yo puedo cortar su tallito y hacer un esquejito y separarlo, sembrarlo, y voy a tener otra planta nueva. Entonces es una manera muy fácil de reproducir. Aquí en este caso se le cayó esta hojita. Esta no la he visto que la reproduzcan por hoja, pero la vamos a dejar aquí, nunca se sabe, porque hay crásulas que sí se pueden reproducir por hoja, como por ejemplo el arbolito de jade. A mí no, de esa forma nunca lo he reproducido, pero puede funcionar. Entonces esta es otra planta que pueden tener en interior, media sombra, y se les va a dar muy bien. La ventaja con todas estas que les mostré es que hay veces que no tenemos tanto espacio quizás en el exterior o lugares tan iluminados, y hay suculentas que, como requieren mayor iluminación, se empiezan a etiolar y pierden su forma. Entonces en el caso de estas que les mostré no les va a suceder eso, sino que al contrario se van a desarrollar mucho mejor en espacios con menor iluminación o con sol indirecto. Entonces esta es otra de estas plantas que les va a ir muy bien si ustedes quieren tener suculentas en su casa y no tienen tanta iluminación o sol directo. Esto sería todo por el video de hoy. Te invito a que le des un me gusta a este video si te gustó. También que si todavía no te has suscrito, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También puedes seguirme por Instagram, allá les comparto otro tipo de contenido siempre referentes a plantas y jardinería. Y les invito a que me dejen en los comentarios sus dudas o preguntas. Cuéntenme qué les parecieron estas plantas que les mostré, si ustedes las tienen en su jardín y cómo les ha parecido la experiencia de tenerlas, si les han resultado fáciles o difíciles. En los siguientes videos estaré seleccionando comentarios y respondiéndolos directamente al final del video. Así que si tienes alguna duda sobre plantas, sobre jardinería, suculentas, cactus, me lo puedes dejar en los comentarios y colocarle un emoji de un corazón verde, y así voy a saber que tú quieres aparecer en el video y te estaré contestando. Así que vayan y déjenme en los comentarios pues cualquier duda que tengan. Así que espero que te haya gustado este video y nos veremos en un siguiente video. Chao.